Buenos días, queridos hermanos, soy Mario. Vamos a continuar con la carta de Judas, versículos del 8 al 11. Vamos a darle lectura. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Este pasaje habla de la conducta de los apóstatas. Recuerden que la apostasía es el tema central de esta carta. Habla de tres características de los apóstatas. Son inmorales, orgullosos y blasfemos. Es decir, aun sabiendo cuál es la voluntad de Dios, ellos no la cumplen. Cuando habla del término sueños, en el versículo 8 dice: estos soñadores. Sueño no es la palabra habitual que se utiliza, no es la que se refiere a tener sueño o a somnolencia, sino se refiere a un estado confuso del alma o a una imaginación anormal. Es decir, sueño en el sentido de la fantasía de una mente pervertida. Estos se manifiestan de tres maneras. La primera dice: mancillan la carne. Solamente el Espíritu Santo es quien puede controlar los deseos de la carne, y los apóstatas, evidentemente, al no ser cristianos, no tienen el Espíritu Santo. Por lo tanto, no puede Dios controlar la carne de ellos, porque no está Dios en ellos. La idea acá de la palabra es de una inmoralidad. En segundo lugar, desprecio por la autoridad. Literalmente dice: desprecian los señoríos establecidos. Es decir, rechazan toda autoridad. Y por lo tanto, la autoridad suprema, es decir, rechazan la autoridad de Cristo. El apóstata es un seguidor de Satanás. Y Satanás busca minar la autoridad establecida por Dios. Autoridad establecida por Dios tanto en el hogar, en la iglesia y en el gobierno secular también. Por lo tanto, el apóstata está en contra, rechazando la autoridad, principalmente de Cristo, la autoridad de Dios en el hogar, en la iglesia misma y en el gobierno secular. Ellos niegan a Cristo. Por lo tanto, la utilización que hacen de la Biblia, porque ahí hay que tener un cuidado, el apóstata va a utilizar la Biblia, así como Satanás ha utilizado la Biblia. Es decir, la utilización de la Biblia del apóstata va a estar sesgada para sus propios fines, evitando los pasajes que toquen temas los cuales ellos están explícitamente rechazando. En tercer lugar, hablan blasfemias. Blasfemar es hablar mal. Está en un presente continuo, es habitual que ellos lo hagan. Dice: de las glorias. Puede ser la gloria de los ángeles, la gloria de Cristo o la gloria de Dios Padre. Y el arcángel Miguel ahí es utilizado como un ejemplo. Él no se extralimitó con Satanás. No se debe hablar mal de los que tienen más autoridad. En Tito 3:2 dice: que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con los hombres. Arranca diciendo: que a nadie difamen. Comenta la carta el incidente con el cuerpo de Moisés. Ese incidente solo está nombrado acá, en esta carta. Satanás hubiera seguramente hecho del cuerpo de Moisés un objeto de culto por la importancia que Moisés tenía para el pueblo judío. Los apóstatas critican lo que no entienden, pero se corrompen por lo que sí entienden, y la corrupción siempre es voluntaria. En algún momento los apóstatas van a dejar de oír el llamado de Dios. Pasa algo similar con lo que ocurrió con Faraón cuando se negaba a dejar salir al pueblo de Israel
de Egipto, donde en los primeros casos uno encuentra que Faraón endurece su propio corazón. Pero ya de la mitad en adelante, Dios endurece el corazón de Faraón. Es decir, Faraón arrancó endureciéndose a sí mismo. Y en un momento Dios permite que Faraón haga lo que quiera. Es decir, si quiere seguir endureciéndose, que se endurezca. Es decir, en algún momento los apóstatas van a dejar de oír el llamado de Dios para que se arrepientan, para que se conviertan, porque tanto lo rechazan que en un momento se harán sordos. El término irracionales que utiliza acá viene del griego alogos, sin palabras, son insensatos. El versículo 11 pone como ejemplo 3 representantes de los apóstatas en el Antiguo Testamento: Caín, Coré y Balaam. En cuanto a Caín, es probable que Dios les dijera previamente qué clase de sacrificios quería. Pero Caín hizo lo que él quería. Es decir, Caín rechaza el sacrificio como sustitutorio y pone como sacrificio lo que él deseaba. Es decir, rechazan el sacrificio de Cristo como sustitución y solamente quieren dejarlo como un buen ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia, Cristo como modelo de un mártir que muere por una causa justa. Lo cual es verdad, pero es incompleto, porque además de eso, y principalmente, Cristo fue el sacrificio sustituto por nosotros. El segundo de los ejemplos es Balaam, en Números capítulos del 22 al 25. A Balaam lo contratan para maldecir, como él no pudo, y de un plan para que Dios los maldiga. Números 31 relata el fin de Balaam. A Balaam lo matan. Y acá vemos el amor al dinero, el amor a todas esas riquezas que el rey le estaba ofreciendo a Balaam. El tercero de los ejemplos es Coré, en Números 16. Coré incita a una rebelión, y el fuego de Dios lo consume, junto a 250 personas que lo estaban apoyando. ¿Por qué? Porque Coré pensaba que no necesitaba un mediador. Entonces rechazaba que Dios utilizase en ese caso a Moisés. Así que Caín hace sacrificio, pero no toma el sacrificio como sustituto por los pecados. Balaam prefiere el dinero y Coré pensaba que no necesitaba ningún mediador. Encontramos en Juan 14:6 que dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y 1 de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. De nada sirve hablar bien de Cristo si le vamos a negar su rol de sustituto y de mediador. Porque la base del cristianismo no es que Cristo ha sido bueno, ni que nos ha amado, hechos que son verdad, pero esa no es la base, sino que el Señor Jesús fue el sustituto por nosotros, se ofrece para salvarnos y que es el mediador entre Dios y los hombres.